finalmente se tienen más detalles sobre cómo la vacunación desde ya ilegal, y no debemos tener temor en decirlo, sí, ilegal, nada que irregular, porque de hecho la figura que en su momento Walter Gutiérrez planteó cuando se desempeñaba en el cargo de defensor del pueblo es que se traficaban vacunas, ¿no? Había una especie de traficante de vacunas aquí en nuestro país porque de hecho no se tenía permiso para utilizar esas vacunas que no eran de ensayo. No eran de ensayo, se trataba de un lote extra y Martín Vizcarra sabía perfectamente que él no era voluntario de nada y que estas no eran vacunas de ensayo, eran vacunas que estaban destinadas para diplomáticos y políticos chinos en nuestro país. Y se pidió un lote extra, se planeó, se premeditó la llegada de 1.200 dosis adicionales, es decir, en este lote extra, para la vacunación de quienes se quisieron adelantar a todos, inclusive a los médicos. Y ese es el caso de Martín Vizcarra, su esposa, su hermano y el caso de Pilar Mazzetti y otros también. Pero ¿por qué nos centramos en estos dos personajes? Porque Panorama reveló anoche una serie de los denominados cables diplomáticos que confirman que el gobierno de Martín Vizcarra sí autorizó el envío de un lote extra de vacunas de COVID-19 en agosto del 2020 en plena pandemia. Entre la primera y segunda ola, se trata de 1.200 dosis de emergencia para 600 personas, que no conocemos porque Francisco Sagasti, por supuesto, jamás cumplió su palabra, honró su promesa y no le entregó la verdad a los peruanos. El ingreso al Perú de este lote extra fue autorizado por la entonces ministra de Salud, nefasta y tristemente célebre ministra de Salud, Pilar Mazzetti, lo que confirma además que el ex jefe de Estado, vacado, conocía sobre la llegada de estas vacunas adicionales. Y además, investigaciones de jóvenes periodistas también dieron cuenta de una serie de beneficios que tuvo Sinopharm para ingresar a nuestro país, ¿no? Permisos excepcionales, con la figura de urgente, ¿no? Estas dosis no estaban incluidas en el lote de los ensayos clínicos. Escucha, Rosa María. Martín Vizcarra no fue voluntario de nada. No eran ensayos clínicos, eran vacunas, por lo que habrían sido utilizadas por Vizcarra Cornejo y otras altas autoridades para inmunizarse a espaldas de la población, caso conocido como Vacunagate. Y en este caso, recordemos, Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti fueron inhabilitados por el Congreso de la República. No se habrían vacunado, se vacunaron, se vacunaron. Y Martín Vizcarra dice que era voluntario, que incluso entregó su vida por los peruanos, ¿no? Y que por eso era voluntario. Y el cuento se lo creyó Rosa María Palacios. Al respecto, la ex fiscal de la Nación a cargo del caso, además Zoraida Ábalos, aseguró que en reiteradas oportunidades intentó obtener la declaración del embajador chino Liang Yu, pero nunca recibió una respuesta positiva por parte del gobierno chino. Como Zoraida Ábalos no hizo su trabajo, el Congreso sí, tiempo después, años después, aprobó una inhabilitación contra Martín Vizcarra. Hecho que, si lo llevamos a la coyuntura, no fue tomado en cuenta por el Jurado Nacional de Elecciones y el denominado ROP, ¿no? Que es autónomo y demás. Porque pretende Martín Vizcarra inscribir un partido con esta inhabilitación. El Perú primero no, el hombro primero, el hombro de Martín Vizcarra primero, que se vacunó con este lote extra que no eran ensayos clínicos. Además, decirle a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que ella nunca tomó medidas reales y duras, contundentes contra Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti. Y ella sí pudo hacer más, no quiso. De hecho, archivó el caso Pruebas Rápidas. Y en el caso Vacunagate, sí, es cierto, los altos funcionarios tienen protección constitucional, debió pasar por el Congreso de la República, pero ella pudo, a través de otras fiscalías, no del mismo rango, a nivel de la Fiscalía Suprema, para tomar medidas preliminares o preventivas contra otros funcionarios que finalmente nos lleven a la investigación contra Martín Vizcarra. Zoraida Ábalos realmente se tapó los ojos en este caso. Realmente se tapó los ojos en este caso. Bueno,
bueno, no sorprende, además de Martín Vizcarra, el caso Vacunagate y Pilar Mazzetti. ¿Recuerdan ustedes cuando Pilar Mazzetti no agradecía y decía que ella iba a ser la última del barco en vacunarse, que primero eran los médicos? Bueno, esto no solamente fue falso, sino que premeditado. Pilar Mazzetti y Martín Vizcarra prepararon la llegada de ese lote extra porque querían, y de hecho lo hicieron, beneficiarse antes que todos los peruanos.